Continuando esta mañana con las entrevistas, me complace mucho presentar a la doctora Alicia García Llerena. Ella es médica ginecóloga, quien ha tenido la gentileza de hacer un viaje prácticamente transcontinental desde donde vive hasta acá para llegar al canal, acompañarnos y a contarles a ustedes todo su conocimiento acerca de lo que es el proceso de ovulación, lo que es el concepto de fertilización o de fertilidad, qué cosa es lo que se ha desarrollado dentro de lo moderno y de lo innovador para saber en qué momento una mujer está ovulando y por lo tanto podría tener mucho más posibilidades de salir embarazada porque su fertilidad podría estar a tope. De todo esto vamos a conversar, luego darle la bienvenida. Doctora, qué gusto verla por acá. Muchísimas gracias por cruzar transatlánticamente el tráfico de Lima para llegar hasta acá a aportar su conocimiento con el público del programa. Últimamente se han desarrollado métodos como es reconocer la cristalización del moco cervical, y hoy en día se ha visto que también la saliva puede cristalizar cuando el estrógeno está elevado. De eso quiero conversar más adelante porque creo que es bastante importante y trascendente, sumamente relevante que las mujeres y las personas que nos están escuchando en este momento le presten atención a esto que nos va a contar. Tenemos una llamada telefónica, es Natalie, que está pendiente de ser atendida, y luego nos ocupamos de esto de la salida porque para mí ha sido una cosa sumamente sorprendente en nuestro medio y me ha parecido extraordinariamente interesante. Vamos a atender a Natalie primero. Natalie, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Natalie? ¿Cuál es tu consulta, por favor? Sí, mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo 34 años de edad y desde hace un año estoy esperando concebir. Pero quisiera hacer la siguiente consulta. Yo solo tengo un ovario. Ya. Yo solo tengo un ovario y mis días de fertilidad, digamos, no los puedo calcular exactamente porque a veces me viene el 25, el 26 y la verdad es que tengo este problema de exactitud y quisiera consultar a la doctora. Ya. O sea, ¿los ciclos están durando 26 días? ¿Estás ahí, Natalie? ¿Tus ciclos duran? A veces 25, a veces 26. Ya. Bueno, Okay. Por debajo de 25 días se considera que no es normal, le llamamos en términos ginecológicos polimenorrea, es decir, reglas muy frecuentes. Hay que investigar que no haya un problema a nivel de prolactina o que no haya un problema a nivel de tiroides. Ya. Entonces sí es importante hacer una evaluación médica antes de intentar todas las alternativas naturales. Claro, porque a la edad que ella tiene, en un año que no ha tenido éxito en la consecución de un embarazo, debe ser evaluada por un especialista y después echar mano a esta ayuda que puede hacerle en paralelo al tratamiento médico. Así es, Natalie, yo creo que con eso ya tienes un alcance bastante preciso a trabajar entonces para que logres salir embarazada. Un beso para ti. Doctor, ahora sí, hablemos del moco cervical, la cristalización y la saliva. ¿Qué tiene que ver la saliva con que una mujer pueda saber si va a salir embarazada o no va a salir embarazada? Cuéntenos, por favor. Correcto. Desde el año 1945, nada menos que Papa Nicolau encontró de que sus pacientes que estaban siendo investigadas desde el punto de vista citológico, en el cual se toma una muestra del moco cervical y del cuello uterino, encontraba cristalización y anotaba de que eso se veía en forma asociada a la época del pico ovulatorio, o sea, su periodo fértil. O sea, él veía el moco cervical en una lámina del microscopio y veía que se formaban como cristalitos. Como unas hojas como de lecho. De lechos. Entonces se habló desde aquel entonces que se utiliza también en fertilidad, en el estudio de fertilidad, reconocer la formación del helecho en el moco. A partir del año 1972, el grupo de Kiel en Alemania encontraron específicamente que esto se daba y que era una medida que se podía cuantificar en forma frecuente en los estudios de laboratorio, y se detectó también que la saliva tenía este mismo fenómeno. Porque la mujer, cuando se acerca a los días de la ovulación y tiene altas concentraciones de estrógeno, este estrógeno aumenta y enriquece de sales el moco uterino y la saliva. Entonces es posible, a través de un dispositivo que es como un lápiz labial en nuestro medio, que es un microscopio. Yo pensé que eso era un colorete. Ese es un aparato. Es un microscopio invertido. Interesante. En el cual, bueno, con la tecnología de Carl Zeiss, y ya está en nuestro medio, se coloca una gotita de saliva y se espera 15 minutos a que seque, luego
Se pone ahí. Acá hay una batería, se aprieta un botón que nos permite visualizar y se ve una luz LED verde y se puede ver si ha habido la cristalización o no. Tenemos unas imágenes que grafican esta cristalización para que las personas que nos están viendo entiendan a qué se refieren con el hecho. Entonces, así se debería ver. En los días que la mujer está óptima para embarazarse, Ajá. debe de verse como la última lámina, Así, es decir, tupidito, da el aspecto de unos helechos superpuestos, que no es otra cosa que la cristalización de las sales. Y eso nos va a decir si estamos en nuestro día óptimo para embarazarnos. Okay. Pero idealmente esto hay que ir registrándolo para poder, por lo menos, hacia adelante, saber que desde 3 días antes de este momento son los días óptimos para no dejar salir al esposo de casa si no ha cumplido su papel. No sale ni a la guerra. O sea, esta es la imagen en donde la mujer con tranquilidad puede saber que está en su periodo fértil. Esto es nada, es un desorden, un detritus. Acá empieza a haber periodo infértil el hecho, porque debe haber una elevación de estrógenos. Para hacer un correlato con los días, ¿esa imagen aparecería en qué día del ciclo? Esa imagen puede aparecer en el día 10, ¿cuántos días 11 antes de esta? del ciclo. Unos 3 o 4 días ya está apareciendo en el hecho, pero en el hecho definitivo y máximo, tope, se ve un solo día al mes. Correcto, o sea, 3 días antes, así. La de acá, comienzo del periodo fértil, la del medio, ¿cuántos días antes de la de acá, más o menos? Bueno, desde que vemos ya que aparece un poco de lecho, son días fértiles, que empiezan a ser fértiles, pero no óptimos. Así es. Entonces se puede empezar desde ese momento hasta que se llega al moco máximo y hasta 24 horas más, porque el óvulo solamente vive un día. Así es. Pero los espermatozoides que están esperando en el camino no pueden fecundar el óvulo ni bien sale, y eso incrementa también las tasas de embarazo. Y el periodo infértil me imagino debe ser en los días posteriores a la menstruación, inmediatamente posterior. Claro, antes de la regla, después de la regla. O luego de este periodo fértil de acá. No hay nada, correcto. Interesante. Es otro método con la ventaja de que no hay que gastar en un dispositivo para cada nuevo ciclo. Eso dura para siempre. Y eso es un aparato que se puede comprar acá ya. Sí, en Farmacia Universal se consigue Ovucontrol. Ovucontrol. De Geraterm. Y este producto es para que lo tenga la mujer. O sea, no tiene que ser bajo prescripción, cualquiera puede acceder a él. Interesante, qué interesante. ¿Y qué de venta libre? Si comparáramos esto con la prueba del moco cervical, vemos si es pues así filante o no filante, si es como un engrudo, como la clara de huevo. Correcto. Si comparamos eso con la temperatura basal. No, la temperatura basal es muy engorrosa, hay que tomar la temperatura. Sí, pues, además se avisa después de que ya ovulamos. Esto nos da la pauta del momento que estamos ovulando. Y también puede servir en forma invertida, es decir, para aquellas pacientes que quieren cuidarse y no quieren embarazarse. Desde que empiezan a ver la formación de un pequeño helecho, se abstienen hasta 48 horas después de haber visto el moco máximo, porque el óvulo no vive más de 24 horas. ¿Qué tan efectivo es esto? ¿Qué tan...? La efectividad y la especificidad de este método es hasta el 85%, o sea, es bastante certero. Eso se puede usar en forma coadyuvada si en caso se quiere hacer un seguimiento de fertilidad, pero antes de acudir al médico, si somos normales, podemos empezar a conocer nuestra ovulación. Me parece súper. Y marcarla. ¿Cómo no? Volviendo a esto de la saliva, es decir, ya está bastante bien entendido que así como cambia el moco cervical, cambia la saliva. ¿Podría cambiar algún otro fluido corporal? Bueno, se ha estudiado el sudor, pero el sudor normalmente está cargado de más sales para la evaporación, entonces no cristaliza el sudor de las axilas u otras partes del cuerpo. Lo que cristaliza definitivamente es el moco cervical. Ahora, si mi paciente es fumadora, el tabaco provoca tiocianato y el tiocianato malogra los espermatozoides. Puede haber cristalizado, pero hay otros factores más que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de fertilidad hablamos de pareja. Es multifactorial. Es multifactorial además. Ahora, ¿cuánto dura este aparato? Bueno, en realidad... el tiempo que lo cuide. Así es, o sea, dura mucho tiempo. Mientras que, por ejemplo, estos test de orina que están en el mercado, que consiste que a partir del día 10 del ciclo uno recolecta la primera orina de la mañana o la segunda mejor, para detectar si hay 2 líneas en el dispositivo que nos señalan
que es el pico de la hormona que va a dar lugar a que ovule en las próximas 24 a 36 horas, sí, se acaba el kit y hay que comprar uno nuevo por cada ciclo. Claro. ¿No? La ventaja es que esto puede quedar, lo podemos usar para buscar la fertilidad, mejorar, orientar nuestros días de intercurso, o sea, de relaciones sexuales, en la época que el dispositivo nos indica, o más adelante, después de haber tenido nuestros niños, para saber que en esos días no debo de tener relaciones. Básicamente control, exacto, para control, como usted bien dijo, no solamente para salir embarazada, sino también para no salirlo en el caso de que... Tiene un doble cometido. Un doble propósito, efectivamente. Una pregunta final acerca de las posibilidades de quedar embarazada, aún teniendo toda la parafernalia para no hacerlo. Digamos, si tenemos este aparato, el Ovucontrol, y tenemos una imagen así en el lecho, bueno, sabemos que tienes altísimas probabilidades de salir embarazada, pero si tenemos una imagen en donde no hay tanto el hecho, ¿qué posibilidades tienes de no serlo? Claro, si no tiene ovulación, tiene que acudir al médico, porque no todos los ciclos son ovulatorios. Las mujeres no somos un reloj longíneo, las mujeres estamos expuestas a estrés, a preocupaciones, a un ser querido que se enferma o fallece, un familiar. Entonces, eso nos ocasiona ciclos sin ovulación, nos eleva el nivel de estrés. ¿Pueden haber pequeños sangrados durante la ovulación? A veces pueden haber pequeños sangrados, incluso también puede haber un sangrado el día de la anidación, que son 7 días después de que el óvulo fecundado se anida. También hay un sangrado, pero pequeño, que nos avisa que probablemente esté ocurriendo la anidación. Pero si alguien está sangrando un poquito más que un poquito, que vendría a ser la puntita de una cucharadita, debiera de acudir a su médico, porque la endometriosis es una enfermedad que también se puede manifestar como sangrado intermenstrual. Doctora, un placer. Muchísimas gracias. Qué Gracias, gusto verla por acá. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido la doctora Alicia García Llerena, médica ginecóloga, hablando sobre ovulación, enseñándonos las novedades que hay en el mercado para saber si estamos o no estamos en un momento de fertilidad de pareja. Nos damos una pausa y luego vamos a regresar para conversar sobre prevención de neumonías.